Estamos avanzando en nuestra primera semana de estudio de este folleto titulado El Gran Conflicto, o si usted ve la versión un poco diferente en mi mano, es porque esta es la versión de los maestros que compartimos también, que nos sirve para tener algunos comentarios con los cuales ayudarle. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, siempre lo repetimos acá, que al final, Pastor Dani Perla, estas son algunas reflexiones, comentarios, entre los muchos que pueden encontrar, pero que ninguna sustituye el estudio personal que cada uno debe hacer. Totalmente de acuerdo, creo que yo lo he comprobado por mí mismo, que tengo que ir a estudiar el texto, tanto el texto bíblico, y hoy este trimestre que afortunadamente tenemos un libro de apoyo para estudio como es El Conflicto de los Siglos, así que vale la pena que cada uno pueda digerir esto, y aquí nosotros vamos dando una guía, una orientación, y es más, también si usted encuentra alguna idea, algo que le fascina con respecto a este estudio, yo creo que para aquellos que tenemos las redes sociales, puede dejarlo en los comentarios o tal vez enviar algún WhatsApp y en algún momento nosotros podemos reaccionar, claro, para unirnos a su comentario y poder también compartir algunas otras ideas. Así es. El tema para este día es: el planeta Tierra se ve afectado. Como hemos visto en las dos lecciones que ya llevamos de esta semana, en los 2 días que llevamos estudiando, nos hemos concentrado casi exclusivamente en el cielo, en el origen de las guerras, con esa guerra en el cielo y con Lucifer como esa persona o ese ser, quiero decir, en el que se originó el pecado, pero finalmente llegó hasta nuestro planeta y lo vemos en todo lo que sucede. Así que vamos a orar para estudiar este tema y tratar de comprender esta realidad con la que nosotros lidiamos día con día. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra tú no nos has dejado en oscuridad respecto al tema del gran conflicto y cómo se desarrolla aquí en la tierra. Por favor, ayúdanos a tener la sensibilidad para reconocer tu obra de amor que quiere redimirnos, que ha hecho todo para redimirnos de esta realidad y darnos un futuro con esperanza. Por eso oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como quizás al principio de la semana nos planteábamos, si Dios, que es todo bondad, creó todo, lo creó bueno y lo creó perfecto, ¿cómo es que llega a originarse el mal? Esa pregunta se traslada ahora aquí a la tierra, propiamente a nuestro planeta, Pastor, porque la Biblia nos enseña en Génesis que cuando Dios terminó de crear, vio que todo era bueno en gran manera. La evaluación de Dios es que había creado un mundo perfecto, con seres, 2 seres en ese momento, Adán y Eva, morales perfectos. Pero entonces, aquí surge una pregunta, Pastor. ¿Cómo es posible que en un mundo creado perfecto, como el planeta Tierra, con seres morales creados perfectos, que en ese momento estaban en armonía con la voluntad de Dios, se da la posibilidad de que entre el pecado, que se da la posibilidad de que puedan pecar? Bueno, aunque el pecado ya había sido una realidad en el cielo, eso no impide a Dios realizar en este mundo, en esta tierra, su obra creadora por amor. Y esto es bien importante porque el pecado no podía impedir la agenda que Dios ya tenía trazada, que era crear seres humanos en esta tierra que reflejaran su imagen y semejanza, crearlos para amarlos y por amor. Eso es todo. Cuando alguien siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios nos creó? ¿Y por qué estamos aquí? Simplemente es porque Él es amor. Y el amor es más fuerte, como dice la misma Biblia, el amor es más fuerte que la muerte. Y los riesgos, aunque el pecado ya estaba, los riesgos de crear a alguien por amor sobrepasaban a las consecuencias que iban a haber en este mundo a causa del pecado. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Por la misma razón que Lucifer pecó, porque fueron libres. Sí. Fueron creados como seres moralmente libres, con la capacidad innata de elegir. De hecho, recordemos algo, solo Dios es eterno. Solo hay un concilio que es eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De ahí absolutamente todas las cosas inanimadas que son creadas y todas las cosas, todos los seres vivos, sean ángeles, sean seres humanos y quien
y cuanto otro orden haya en el universo, todos son creados por Dios y tienen un punto de partida. Quiere decir que el conocimiento que estos seres tengan es paulatino, va en crecimiento, es como un bebé. Cuando nace en este mundo, el bebé respira, el bebé llora, pero no puede saltar, no puede hablar, no puede leer, no puede hacer un montón de cosas que ya hacen ya los niños crecidos o los adultos, pero el bebé está allí, va creciendo. Entonces, lo mismo crea Dios a todos sus seres. En el caso de Adán y Eva ya los creó adultos y Él les comenzó a hablar, miren, yo hice esto. Ellos tenían que creer por fe, porque claro, ellos no vieron la creación, ellos no la vieron. Entonces ellos aparecen de repente, tienen la capacidad de ver, de percibir todo lo sensorial, pero también de analizar, de razonar, porque Adán, por ejemplo, Dios lo creó primero y él razonó, bueno, y yo estoy solo, no hay alguien de mi misma clase. Bueno, ahí Dios crea a la mujer. De hecho, el que Dios creara a una compañera para él no era solamente por un asunto como nosotros tal vez lo entendemos hoy de relación de pareja, sino porque ya estaba el tema del gran conflicto. Entonces Dios quería y Dios vio, aún en aquel estado de santidad que ellos gozaban, que entre dos iba a ser más fácil enfrentar las acechanzas del enemigo. Ahí vienen los dúos, y de ahí comienza en la Biblia. Esto es bien importante porque una sola persona individual pues es un sinónimo en la Biblia, lo encontramos ahí de fracaso. Dios por eso creó una compañera. Como en un ambiente perfecto, Adán y Eva se separaron en un momento, no porque estaban discutidos, ¿no? Peleados, algo sucedió ahí y todo esto para nosotros representa un desafío. ¿Por qué? Porque no tenemos una respuesta, pero como en ese ambiente perfecto y de santidad se separaron. Eva se fue por su lado, Adán se fue por su lado. ¿Quién descuidó a quién? Bueno, las mujeres dicen que fue Adán que descuidó a Eva. Entonces, la cosa es que Eva sola se tuvo que enfrentar al enemigo y el enemigo la venció, tristemente. Y ya sabemos el resto de la historia, pero volvemos a lo mismo. Creo que resumo lo que he dicho al principio. Uno, Dios creó a los seres humanos por amor, por su acto de amor, por su acto libre, soberano, más bien en el caso de Dios su soberanía, su acto soberano de querer crear. Nada lo podía impedir de crear porque Él ama y el amor no se detiene. Si el pecado no era algo que podía quedarse solo y detenerse, menos el amor. El amor continúa, el amor es eterno, el amor produce, el amor da. Dios no podía dejar de producir nuestro mundo maravilloso, que a pesar del pecado todavía vemos algunas cosas buenas. Y luego el otro aspecto que hemos visto es que Adán y Eva fueron hechos seres libres y por esa razón ellos tenían la capacidad de elegir a Dios o de no elegirlo. De hecho, Él de una sola vez le puso las pruebas o les puso el lugar donde ellos iban a ser probados. No permitió que Satanás anduviera correteando a Adán y Eva en todo el Edén ahí, que los hostigara, que no los dejara en paz. No, había un lugar donde ellos se iban a confrontar con el mal. Lo ideal era, o lo correcto era estar separados de ese lugar, cosa que no sucedió. De esa manera fue que el pecado entró en nuestro mundo. Bueno, y me gusta mucho eso que estaba destacando sobre el lugar que la Biblia llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios, y siempre me ha gustado esto, cuando veo en la Biblia, veo esto con claridad, Dios no oculta sus condiciones, no oculta sus términos, es muy claro a la hora de hablar con su creación. Y a Adán y Eva fue muy claro, les dijo, este es el árbol que demuestra su lealtad. Está aquí, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, solo no se acerquen, no coman de él, no tienen por qué estar aquí. Pero creo, pastor, que la cosmovisión aquí es donde nos ayuda a entender por qué es que tenía que haber un árbol. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, entonces Dios les puso ahí la tentación. No, lo que pasa es que
Dios hizo claro que había libertad para elegir. Si no hubiera habido ese árbol, no habría forma de que vieran que eran libres para elegir, pastor. Es decir, ¿cómo sabrían que eran libres para elegir? Definitivamente el árbol era un factor que iba a ayudar para revelar lo que había en su corazón. Nuevamente volvemos a usar ese concepto. No es que Dios puso el árbol como una piedra de tropiezo. El apóstol Santiago lo hace bien claro en la Biblia y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Él no puede ser tentado por el mal. En él no hay sombra, no hay variación. Y entonces Santiago introduce un concepto y dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. O sea, el pecado engancha en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el gancho para atraparlo, el pecado, ¿sí? Y como tenemos ahí una pared lisa, y si yo tiro un sombrero, a ver si se queda pegado en la pared, ese sombrero simplemente va a resbalar. Claro. Y yo puedo hacer eso 100 veces y nunca se va a quedar pegado en la pared. Pero si yo ahí tengo clavos, varios clavos o varias puntas que sobresalen, entonces yo lo estoy tirando y lo estoy tirando, en algún momento, en alguna de esas, se va a quedar enganchado. Ahora sí hay algo ahí. Así es nuestra vida. Diablo lanza sombrero de adulterio, de robo, de asesinato, de envidia. Y pues algunos pasan, esos sombreros no enganchan en nuestra vida porque pues no tenemos ese gancho. Pero hay otros que se quedan ahí. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Bien interesante explorar cómo Santiago habla acerca de la propia concupiscencia, y por eso el apóstol Pablo lo decía también en otro lugar en la Biblia, en la carta que escribió a los Romanos, el capítulo 7, él decía, el mal está en mí. Sí. O sea, ya no hay que adivinar. En el caso de nosotros, ya tenemos quién sabe qué ganchos ahí, y por eso debemos nosotros regirnos por lo que dice la palabra de Dios, porque nos va ayudando para desgastar esos ganchos que estaban ahí en nuestra vida, con los cuales el pecado se apoderaba de nuestras almas. Pero Dios jamás tienta a nadie, ni lo hizo con nuestros primeros padres, ni lo hace con nosotros. Y ahora, pastor, el hecho de que vemos la orden de Dios, la claridad con que Dios habla y dice, no coman porque morirán, presenta la consecuencia, contrastado con lo que dice la serpiente en Génesis 3. Usted puede leer todo el relato, el triste relato de Génesis 3, del acerto de decirle, no moriréis. Ese acerto era como decirle a Eva, mira, Dios te dijo una cosa, pero no te está diciendo todas las cosas que te quisiera decir. Quiero destacar esto para pasar a este tema, que es el hecho de cuando nosotros no somos capaces de aceptar la voluntad de Dios, de escuchar la voz de Dios, finalmente estamos abriendo una puerta a lo que se abrió la puerta en el jardín del Edén: dolor, muerte, sufrimiento, porque Dios ya había dicho cuál es la consecuencia del pecado, aun cuando Satanás trata de vendernos la idea de que no van a suceder esas cosas. Aunque Dios estaba con ellos, bueno, los había creado, no sabemos cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída. Sin embargo, lastimosamente, o sea, nosotros vemos que esto del pecado tiene algo que apela, así como a una tercera parte de los ángeles, que es el número o es la proporción que da la Biblia, una tercera parte de los ángeles. Satanás enganchó en ellos el pecado. Ahora, en el caso de nosotros, los seres humanos, nosotros vemos cómo Eva, si Dios y los ángeles habían estado con ellos durante algún tiempo, como en una plática, como en una conversación, porque no es que Eva fue, bueno, voy a ir a pensarlo, ¿verdad? Voy a ver lo que, mira, regreso mañana para ver, o regreso la otra semana, voy a hacerle números. No, fue en la misma plática, en la misma conversación donde Eva logró agarrar esa mentira que el diablo le dijo. Ahí vemos que de alguna manera el poder del pecado es realmente
es realmente fuerte y por eso el pecado puede ser vencido únicamente con la ayuda y el poder de Dios. Amén. No podemos por nosotros mismos. Sucede que Eva allá no venció, nosotros tenemos la oportunidad ahora, y especialmente ya que Cristo vino a esta tierra y tiene toda la autoridad y poder, ahora tenemos la oportunidad de resistir a los sofismas y a los engaños de Satanás. Y ahora, pastor, es verdad que se introdujo el sufrimiento, y quizás aquí sería un tema que podemos agregar solo antes de plantearle una pregunta que tengo en mente, y es que aunque hay sufrimiento, eso es una realidad, eso no significa que cuando uno cae en alguna enfermedad o está sufriendo por algo, sea resultado del pecado personal de uno, sino que es el resultado de vivir en un mundo que ya está contaminado por el pecado. Eso es por lo de la pregunta que hacíamos desde el principio de por qué se sufre hoy. Es porque vivimos en un mundo contaminado por el pecado. No es responsabilidad de Dios, pero el hecho es que este mundo está contaminado. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué Dios no dejó a Adán y Eva que siguiera su suerte? ¿Por qué tuvo que asumir el costo? Porque cuando uno lee Génesis 3:15, no lee ahí que Dios, mirando fijamente a la serpiente, le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás el calcañar, pero esta te herirá en la cabeza. Y cuando uno lee 1 de Juan 1:29 y que nos señala a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, uno claramente ve que Dios asume el costo de lo que Adán y Eva acaban de hacer. Totalmente, y es lo que mencioné, creo, al principio de esta semana. Nosotros siempre pensamos lo que el pecado nos ha causado a nosotros, Sí. y lo que me está pasando a mí, pero lo que le ha causado a Dios, ya que Él es amor, ya que Él es el creador, es algo que no tiene palabras, no lo podemos expresar. Cuando, bueno, de hecho el apóstol Juan, por ejemplo, cuando escribió en sus cartas, abandonó toda la búsqueda de superlativos y él solo dijo: mirad qué amor nos ha dado el Padre. No usó palabras ahí que hablaran de la grandeza, la condescendencia, y no simplemente fue una exclamación: mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas de Dios, y lo somos. Bueno, Dios tomó esto porque era la única manera. Nuevamente, como el pecado y el mal es algo tan poderoso, tan fuerte que no podía ser resuelto de otra forma. No hubo otra solución que Dios mismo asumiera sobre sí las consecuencias de nuestro pecado a fin de salvarnos. Y ahí es donde Jesús, que era Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros, y a través de su vida y muerte y resurrección, Él podía derrotar esta obra de pecado que había surgido en nuestro mundo y darnos a nosotros la oportunidad de regresar nuevamente para lo que fuimos creados, para vivir en el paraíso, para vivir en el Edén. De paso, ¿sabe que la palabra Edén significa placer? Sí. Cuando decimos jardín del Edén, significa jardín del placer. Noten que los placeres los creó Dios, porque a veces pareciera que los placeres son malos, son pecaminosos. Cuando Dios creó los placeres, solo que hay una manera correcta de disfrutar o de participar en los placeres. Pero solo quería mencionar eso porque a veces pareciera que el cristiano, sí, que él es una persona que no tiene placeres, que no disfruta en esta vida. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la manera correcta. Claro. Y bueno, Dios quiere que nosotros regresemos a eso, al jardín del Edén, al jardín del placer, de la felicidad, de la plenitud. Y para todo eso, Él finalmente hizo una promesa, que Él iba a asumir como descendiente de la mujer, porque no hacía referencia a ningún otro ser humano más que a Jesucristo. Amén. Las consecuencias del pecado, y eso iba a aplastar finalmente la serpiente, que era una representación del diablo. Entonces, desde ahí está garantizado la victoria final de Dios, el triunfo de Dios sobre el mal y las huestes del mal. Pero había algo, y dice que la serpiente iba a
a herir el calcañar de la mujer, del descendiente de la mujer. Eso significa que iba a haber, porque en un conflicto hay un ataque y hay un contraataque. Satanás tampoco no se quedó de brazos cruzados, y el hecho de la promesa de Dios no impedía todos los sucesos posteriores que el pecado iba a traer en este mundo por unos 6,000 años, que todavía nosotros estamos dentro de eso, y no iba a impedir. Y tal vez esa es la parte que a veces no entendemos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué Dios no impidió, resolvió ahí? En su sabiduría, Dios previó que Lucifer en el cielo debía dársele tiempo, hasta un cierto tiempo de actuar, para que se viera quién era él, y en su sabiduría Dios previó que aquí en la tierra también había de dársele un cierto tiempo para que las semillas del mal germinaran y se viera quién es quién. Vamos a hablar mucho más de esto, claro, a lo largo de esta lección, pero ahora tenemos algunas bases que nos ha tomado un poco de tiempo. Sin embargo, amigos, hermanos, tenemos garantizada la victoria de Cristo Jesús. Amén. No va a impedir, y lo vuelvo a repetir, ni en mi vida ni en la de nadie, el sufrimiento, el dolor y cualquier otra cosa que el mal pues ha traído sobre este mundo, pero tenemos la seguridad de que así como Dios no abandonó a nuestros primeros padres, los vistió, los salvó porque no murieron inmediatamente, así Él está con nosotros. Amén. Y esa es una gran esperanza para nosotros. Así que hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, está invitado a rendirle su corazón a Jesús. Siempre tenemos que tomar una decisión, y creo que al final de la lección de este día podemos sacar esta lección. Hay que tomar una decisión. Igual que Adán y Eva, todavía tenemos esa posibilidad. Aunque estamos en desventaja por el pecado, tenemos la garantía del Señor Jesucristo. Así que decídase por el Señor Jesús. Y queremos invitar a nuestro pastor que ore por nosotros para que el Espíritu Santo nos ayude en esa decisión. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has salvado a la raza humana. Gracias por el costo infinito que ha tenido el salvarme a mí y a todos aquellos que hemos nacido en este mundo. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos con confianza y saber de que tú eres un Dios de amor. Padre, permítenos usar nuestra libertad para elegir servirte solo a ti. Señor, oro en este momento por alguien que tal vez esté experimentando de una manera tal vez como víctima las consecuencias del pecado de otros o de este mundo por nacer en este mundo. Te pido, Señor, que tú des tu gracia, que tu gracia sea más fuerte, que esta persona o personas que están experimentando dificultades puedan saber, Señor, de que un día todas las cosas van a ser renovadas y va a pasar el dolor y el sufrimiento. Bendícenos y ayúdanos a caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.